Además de la altitud y del clima, influye mucho pues, la variabilidad de los suelos y los suelos tan particulares que tenemos. Ahora estamos en una zona, bueno, como se puede ver, de suelo muy blanco, muy calizo, mezclado con componentes más gruesos, con arenas. Y bueno, pues como se puede observar, si miramos un poco más abajo, en el cual hay suelos más arcillosos, más rojos, hay mucha diferencia entre las uvas que proceden de aquí y las que proceden pues, de otras parcelas o de este mismo viñedo, incluso un poco más abajo. Entonces, la política de la bodega es la vinificación por separado de todas las parcelas y sobre todo de las zonas y las subzonas y los suelos diferentes, para después pues al final poder hacer las mezclas, los cupajes de los diferentes vinos de la bodega. Pero bueno, yo insistiría un poquito sobre todo en la componente caliza del suelo. La componente caliza del suelo, además de ser importante en tanto por ciento, influye mucho en la tipología del vino. Yo creo que es el material aquí y en todo el mundo que más carácter da a los vinos. Entonces eso a nosotros nos ayuda para diferenciarnos un poquito del resto de la denominación. ¿Es muy diferente la uva entre las diferentes fincas y pequeños pagos? Entre las diferentes parcelas sí que hay mucha diferencia. Las zonas de abajo maduran mejor, por exposición, es una uva pues, con más fruta, con más estructura. Aquí en estas zonas altas, en las cabeceras calizas, suele haber más mineralidad y un carácter muy particular, muy de Montebaco, como decimos aquí. Muchas veces cuando catamos en los depósitos siempre suele haber, este es muy Montebaco y normalmente pues, procede de aquí, de estas zonas calizas. ¿Y en qué consiste eso de Montebaco? ¿El suelo? Sí. O sea, cuando dices el carácter Montebaco, ¿cómo lo podrías explicar? El carácter Montebaco es un carácter mineral, vinos de inicio un poco tímidos, es decir, un poco tendentes a la reducción bien entendida, que cuando se van abriendo van manifestando, pues además de las notas de fruta, van manifestando pues, notas muy particulares que incluso en algunos casos, cuando el vino tiene mucho carácter, nos pueden recordar incluso a hidrocarburos, a otros suelos con la misma composición de muy lejos, como pueden ser los de ciertas zonas del Rin. Es muy particular, son unos aromas muy peculiares.